Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos ven? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La caída. Hunter Allen siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 20 años en la gestión de la construcción, levantando su empresa desde la nada. Le habían enseñado a detectar mentiras, engaños y debilidades a 1 kilómetro de distancia. Pero mientras observaba a su hijo de 4 años, Charlie, retorcerse de dolor en la camilla de la sala de urgencias, Hunter se dio cuenta de que había estado ciego ante el engaño más importante de todos. ¿Cómo ha vuelto a pasar esto?, preguntó el doctor. Kevin Houston, mientras sus manos expertas examinaban con cuidado el brazo torcido de Charlie. Estaba trepando al roble de nuestro patio trasero, explicó Hunter, con la voz firme a pesar de la agitación en su pecho. Yo estaba dentro atendiendo una llamada de negocios cuando le oí gritar. El doctor asintió, pero Hunter captó algo extraño en su expresión. Un destello de reconocimiento cuando Sabrina Allen cruzó las puertas automáticas. Su esposa se movía con su habitual gracia calculada, sus tacones de diseño repiqueteando contra el suelo del hospital. Su expresión era de una preocupación ensayada. ¿Cómo está?, preguntó Sabrina, su voz con el tono justo de preocupación maternal. Pero Hunter llevaba 15 años casado con esta mujer. Y algo no encajaba. Su llegada era demasiado perfecta. Su comportamiento, demasiado controlado. La reacción del Dr. Houston fue inmediata e inquietante. El color se le fue del rostro mientras sus ojos se clavaban en Sabrina. Sin romper el contacto visual, le susurró algo a la enfermera que estaba a su lado. Hunter solo captó fragmentos. Llame a seguridad. ¿Es ella? Lo siento. ¿Cuál es el problema? Hunter dio un paso adelante, con sus instintos protectores en alerta. El Dr. Houston se recompuso rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Nada, señor Allen, solo es el protocolo habitual. Centrémonos en Charlie. Mientras un equipo médico trabajaba en el brazo fracturado de su hijo. La mente de Hunter iba a toda velocidad. El doctor conocía a su esposa. La pregunta era cómo, y por qué ese conocimiento había provocado una respuesta tan alarmada. Sabrina permaneció junto a la cama de Charlie, interpretando el papel de madre perfecta. Pero Hunter se fijó en detalles que antes había pasado por alto. Lo más perturbador fue su reacción cuando Charlie se cayó por primera vez, esa extraña risa que soltó, rápidamente cubierta por preocupación. Papá, me duele el brazo, gimió Charlie. Lo sé. Campeón. Los médicos te lo van a arreglar. Hunter apretó la mano sana de su hijo, pero sus ojos permanecieron fijos en Sabrina. Después de que Charlie fuera sedado y llevado a rayos X, Hunter acorraló al Dr. Houston en el pasillo. Necesito saber por qué reaccionó así ante mi esposa. El doctor dudó, claramente debatiéndose entre la ética profesional y la convicción personal. Señor Allen, no puedo hablar de otros pacientes, pero tenga cuidado. Algunas personas no son quienes parecen. ¿Qué significa eso? Solo vigile de cerca a su hijo. Y quizás pregúntese cómo alguien se cae de un árbol de esa manera. Ese tipo de fractura suele requerir una fuerza significativa o un ángulo de impacto muy específico. A Hunter se le heló la sangre. ¿Está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada oficialmente, pero extraoficialmente, he visto lesiones como esta antes. No suelen provenir de simples caídas. 3 horas después, Charlie fue dado de alta con una escayola y analgésicos. El viaje a casa fue silencioso, salvo por los gemidos ocasionales de su hijo. La mente de Hunter bullía con posibilidades oscuras que nunca se había permitido considerar. De vuelta en su extensa casa de los suburbios, Hunter oyó a Charlie murmurar en su neblina medicada. Mami empujó. El árbol era demasiado alto. Dijo que papi no se enteraría. Las manos de Hunter se cerraron en puños. Se sentó en la oscuridad de la habitación de Charlie mucho después de que su hijo se durmiera, contemplando el rostro inocente del niño por el que mataría para proteger. Por primera vez en su matrimonio,
Hunter se permitió ver de verdad a su esposa, no como la mujer de la que se había enamorado, sino como una extraña cuyas acciones ya no tenían sentido. Las piezas estaban ahí, las ausencias inexplicables, las llamadas telefónicas que terminaban cuando él entraba en las habitaciones, la gradual distancia emocional. Pero esto era diferente. Si Sabrina había herido a Charlie, si era capaz de hacer daño a su hijo, entonces todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. Hunter Allen había construido su reputación siendo metódico, minucioso y, sobre todo, implacable con quienes se cruzaban en su camino. La construcción era un negocio despiadado. Y él había aplastado a competidores y lidiado con traidores con fría eficiencia. Hablando en susurros, de espaldas a la puerta. Se acercó, manteniéndose en las sombras. No, fue arriesgado, pero de todos modos ya estaba sospechando. Lo del hospital fue solo mala suerte. No. Hunter aún no sospecha nada. Hunter se retiró a su propio estudio, su mente ya cambiando al modo calculador que lo había hecho exitoso. Mañana comenzaría a investigar a la mujer con la que había compartido su cama durante 15 años. ¿Y si lo que sospechaba era cierto? Sabrina Allen aprendería por qué cruzarse con Hunter Allen era el mayor error de su vida. Capítulo 2. La investigación. Hunter Allen poseía un imperio de la construcción valorado en $20 millones porque entendía el valor de la información y la paciencia. Durante las 2 semanas siguientes, mientras cuidaba de Charlie y mantenía la fachada de normalidad, desmanteló silenciosamente la vida de su esposa pieza por pieza. Su primera llamada fue a Luke Hammond, un investigador privado que lo había ayudado con espionaje corporativo y verificaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Luke era exmilitar. A veces la ignorancia es. Hizo daño a mi hijo. Las palabras salieron secas, sin emoción, pero Luke captó la rabia volcánica bajo la superficie. Entendido. Dame 72 horas. Mientras Luke hacía su magia, Hunter llevó a cabo su propia investigación. Instaló software de seguimiento en el teléfono y el coche de Sabrina, cámaras ocultas por toda la casa. Y comenzó a monitorear sus actividades con la precisión de una operación militar. La primera revelación llegó en cuestión de días. Las costosas cenas de trabajo con sus colegas de la firma de marketing eran elaboradas mentiras. Había dejado ese trabajo hacía 6 meses. Hunter se sentó en su camioneta frente al edificio de apartamentos un miércoles por la tarde, viendo a su esposa entrar en la unidad 4B. A través del informe preliminar de Luke, ya sabía que el apartamento pertenecía a Elliot Porter, un entrenador personal de 32 años con antecedentes penales, incluyendo asalto y posesión de drogas. Lo que Hunter descubrió a continuación casi rompió su legendario autocontrol. El informe completo de Luke llegó por correo electrónico encriptado. Y Hunter lo leyó en su estudio cerrado con llave mientras Sabrina jugaba con Charlie en la sala de estar, manteniendo su farsa maternal. Asunto: Sabrina Douglas Allen. Informe de antecedentes completo. Señor Allen, necesita sentarse para esto. Su esposa no es quien usted cree que es. Nombre real: Sabrina Douglas. Nacida en Nevada. Casada 2 veces antes que usted. Ambos esposos murieron en circunstancias sospechosas. El primer esposo, Timothy Douglas, murió en un accidente de caza cuando ella tenía 23 años. Heredó su póliza de seguro de vida de $800,000. El segundo esposo, Marcus Woods, murió en un accidente de coche 2 años después. Otro pago de $1,2 millones. Más preocupante, el Dr. Kevin Houston la reconoció porque ella llevó a otro niño a esa misma sala de urgencias hace 3 años. Una niña pequeña con lesiones sospechosas. La niña murió 2 días después por complicaciones. El caso nunca fue procesado por falta de pruebas, pero Houston nunca olvidó su cara. Situación actual. Ha estado viviendo una doble vida durante al menos 8 meses con Elliot Porter. Porter tiene conexiones con gente de mala reputación. Encontré pruebas de que lo ha estado envenenando lentamente con pequeñas dosis de anticongelante en su café. Los síntomas simularían una enfermedad cardíaca. Su póliza de seguro de vida vale $3,5 millones. Adjunto toda la documentación. Llámeme de inmediato.
Luke. Las manos de Hunter temblaban mientras se desplazaba por los registros bancarios que mostraban las cuentas secretas de Sabrina, fotografías de ella con Elliot Porter y registros médicos que indicaban la acumulación gradual de toxinas en su sistema, toxinas que eventualmente lo matarían y parecerían causas naturales. La mujer en su sala de estar, la que Charlie llamaba Mami, era una asesina en serie calculadora que había asesinado a sus maridos anteriores y estaba trabajando lentamente en él. Peor aún, ya había empezado a apuntar a Charlie. Probablemente porque un testigo de 4 años se estaba volviendo un inconveniente. El teléfono de Hunter vibró con un mensaje de Sabrina. Trabajo hasta tarde de nuevo esta noche. No me esperes despierto. Dale un beso a Charlie de mi parte. A través de sus cámaras de seguridad, la vio salir 20 minutos después, con su bolso de diseño en la mano. Completamente inconsciente de que su marido ahora lo sabía todo. Hunter se sirvió 3 dedos de bourbon y se sentó en su estudio, mirando las fotos de vigilancia de su esposa besando a otro hombre. Un hombre que la ayudaba a planear asesinatos. Para la mayoría de la gente, descubrir tal traición sería devastador. Para Hunter Allen, fue esclarecedor. Construyó su fortuna estando 3 pasos por delante de todos los demás. Los competidores que intentaban rebajar sus ofertas encontraban que su equipo se averiaba misteriosamente. Los trabajadores que robaban de sus obras eran incluidos en una lista negra en toda la industria en cuestión de días. Hunter Allen no solo ganaba. Aplastaba a quienes se le oponían tan a fondo que servían de advertencia a otros. Sabrina había cometido 3 errores críticos. Primero, había subestimado a su objetivo. Segundo, Hunter abrió su portátil y empezó a teclear. Por la mañana, tendría un plan integral que destruiría tanto a Sabrina como a Elliot Porter de maneras que no podían imaginar. Pero primero, tenía una llamada que hacer. Luke, soy Hunter. Necesito que amplíes la operación. Ya no estamos solo reuniendo información. Vamos a la guerra. Capítulo 3. La trampa. Hunter Allen siempre había creído en el principio de la fuerza abrumadora. Cuando un competidor intentaba robarle a sus clientes, no solo los superaba en la oferta. Compraba a sus proveedores, contrataba a sus mejores trabajadores y aplastaba su capacidad de operar. Al tratar con una asesina en serie que se hacía pasar por su esposa, se aplicaba la misma filosofía. 3 semanas después de descubrir la verdadera naturaleza de Sabrina, Hunter había reunido lo que él llamaba en privado su consejo de guerra. La reunión tuvo lugar en el sótano de la sede de su empresa de construcción, una sala insonorizada diseñada originalmente para reuniones confidenciales con clientes. Luke Hammond se sentó frente a Hunter, con los archivos esparcidos sobre la mesa como planes de batalla. A su lado estaba Annie García, una contable forense especializada en desenredar complejos delitos financieros. En el extremo más alejado se sentaba Johnny Hall, un exmarine que ahora dirigía la consultoría de seguridad para los proyectos más sensibles de Hunter. Informe de situación, dijo Hunter, su voz con la autoridad que había construido un imperio. Luke consultó sus notas. Sabrina y Elliot están intensificando las cosas. Interceptamos comunicaciones que sugieren que planean acelerar tu línea de tiempo. Se suponía que el envenenamiento llevaría meses, pero se están impacientando. Es decir, están discutiendo una acción más directa. Elliot mencionó un allanamiento de morada fingido para este fin de semana mientras supuestamente estás en la obra de mi fiel. Hunter asintió. Se lo esperaba. Sabrina sabía que él siempre trabajaba los sábados por la mañana en proyectos importantes. Y su sistema de seguridad doméstico tenía convenientes puntos ciegos que ella probablemente había mapeado para Elliot. Annie García abrió su portátil. He rastreado la red financiera de Sabrina. Tiene cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Activos líquidos totales, alrededor de $4 millones, todo de las pólizas de seguro de vida de sus maridos anteriores. Pero aquí está la parte interesante, Elliot Porter no es solo su amante, es su socio comercial. Explica. Han hecho esto antes con otras parejas. Elliot identifica objetivos ricos y aislados. Sabrina se acerca a ellos, se casa con ellos y ejecutan el plan. Han estado operando durante al menos 7 años.
Encontré conexiones con al menos 6 muertes sospechosas en 3 estados. Había sospechado que la corrupción iba más allá de simples planes de asesinato por seguros. ¿Y el niño que murió en el hospital? Charlotte Fowler, de 6 años. Sabrina estaba saliendo con el padre de la niña, Marcus Fowler. La niña murió de lo que parecían ser complicaciones de una caída, pero el doctor Houston sospechó de abuso. Antes de que pudiera presionar para una investigación formal, el padre murió en un accidente de coche y Sabrina desapareció. Déjame adivinar, dijo Hunter. Otro pago de seguro de vida. 2. 3 millones de dólares. Hunter se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su patio de construcción. Docenas de trabajadores se movían con eficiencia decidida, construyendo algo permanente y fuerte. Le recordó por qué siempre había tenido éxito donde otros fracasaban. Pensaba en términos de cimientos y estabilidad a largo plazo. Esto es lo que va a pasar, dijo, volviéndose hacia su equipo. No solo vamos a detenerlos. Vamos a destruirlos tan completamente que sirva de mensaje para cualquiera que pueda pensar que Hunter Allen es un blanco fácil. Se dirigió a una pizarra blanca y comenzó a esbozar. Fase 1. Dejamos que piensen que su plan está funcionando. Sabrina cree que me ha estado envenenando lentamente y que Elliot simulará un allanamiento de morada este fin de semana. En cambio, vamos a darles exactamente lo que quieren, con modificaciones. Luke levantó una ceja. ¿Quieres dejar que intenten matarte? Quiero que piensen que han tenido éxito. Annie. Haz que parezca que el envenenamiento está funcionando más rápido de lo esperado. ¿Y Charlie? Preguntó Johnny. La expresión de Hunter se endureció. Charlie estará a salvo. Mi hermana. Sabrina cree que asiste a la boda de su compañera de universidad en Chicago este fin de semana. Tendrá coartadas perfectas para cuando las cosas me salgan mal en casa. Annie parecía confundida. No entiendo el objetivo final. Hunter sonrió, y por primera vez desde que descubrió la verdadera naturaleza de su esposa, fue genuina. Elliot Porter va a entrar en mi casa para fingir mi muerte. En cambio, se encontrará en una situación muy diferente. Para el domingo por la mañana, tanto Elliot como el detective Zachary Jackson se enfrentarán a decisiones que los destruirán. ¿Y Sabrina? Sabrina va a aprender que la herencia de su nueva viudez no es exactamente lo que esperaba. De hecho, se encontrará en una posición en la que me rogará que la acepte de nuevo. Y es entonces cuando descubrirá lo que les hago a las personas que hieren a mi hijo. Luke se reclinó en su silla. Hunter, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que puedas vivir con ello después. Hunter pensó en el brazo roto de Charlie, en las toxinas en su torrente sanguíneo, en la niña que murió porque nadie detuvo a Sabrina a tiempo. Puedo vivir con cualquier cosa excepto dejar que hagan daño a más gente. Empezamos mañana. Mientras su equipo salía, Hunter permaneció en el sótano, finalizando detalles que asegurarían que el allanamiento de morada de fin de semana de Elliot Porter se convirtiera en algo mucho más memorable que un asesinato. Para cuando terminó de planificar, Hunter se dio cuenta de que en realidad estaba deseando que llegara el sábado por la noche. Capítulo 4. El cebo. El viernes por la mañana llegó con la típica normalidad suburbana. Hunter preparó el desayuno mientras Sabrina se preocupaba por la escayola de Charlie, interpretando a la madre cariñosa con una actuación digna de un premio de la Academia. Charlie. Dejarlo volar al otro lado del país solo por un parque temático, dijo Sabrina, untando mantequilla en una tostada con movimientos un poco demasiado precisos. Ha pasado por un trauma, respondió Hunter, observándola a través del reflejo en la ventana de la cocina. Un poco de distracción le ayudará a sanar. Lo que Sabrina no sabía era que Trinity McCarthy ya estaba en la ciudad, alojada en un hotel con un nombre falso. Charlie estaría a salvo para el mediodía. Pero su partida parecería espontánea para cualquiera que observara. El teléfono de Hunter vibró con un mensaje de texto del Dr. Kevin Houston. Resultados de laboratorio listos. El paquete era la tarea de fin de semana de Elliot Porter. A través de información cuidadosamente plantada, Elliot ahora creía que Hunter estaría solo el sábado por la noche, trabajando hasta tarde en la obra,
Y que el sistema de seguridad de la casa estaría desactivado por mantenimiento de rutina. Lo que Elliot no sabía era que Hunter estaría muy presente en casa. Esperando. Tengo que hacer unos recados, anunció Sabrina después del desayuno. Recoger mi vestido de la tintorería, hacerme la pedicura antes de la boda. Hunter la besó en la mejilla. Saboreando mentiras. Conduce con cuidado. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Mientras el Mercedes de Sabrina salía del camino de entrada, el verdadero día de Hunter comenzó. Llamó a Trinity, que llegó en minutos para recoger a Charlie. El niño estaba encantado de ver a su tía y se creyó por completo la historia de unas vacaciones sorpresa. Cuida de papá mientras no estoy, le dijo Charlie a Sabrina cuando ella regresó de sus recados esa tarde. Lo haré, cariño. La ironía era tan perfecta que Hunter casi se rió. Esa noche, mientras Sabrina empacaba para su boda ficticia, Hunter hizo sus preparativos finales. Se colocaron cámaras ocultas por toda la casa. Johnny Hall estaba apostado en la casa de los vecinos. La familia Parson estaba convenientemente fuera de la ciudad, y su sistema de seguridad se había averiado misteriosamente, permitiendo el acceso a Johnny. Ambos hombres pensaban que estaban cazando a una víctima solitaria. No tenían ni idea de que habían entrado en el territorio de un depredador. A las 8 de la tarde. Sabrina lo besó de despedida con los mismos labios que probablemente habían besado a sus maridos anteriores antes de sus muertes. Llamaré cuando aterrice. Diviértete en la boda. La experiencia militar de Johnny Hall había ayudado a crear lo que parecía un gimnasio en casa pero que en realidad era una instalación de interrogatorio especializada, paredes insonorizadas. Sujeciones que parecían equipo de ejercicio y cámaras posicionadas para capturarlo todo. A las 10 de la noche, Hunter recibió la llamada esperada de Sabrina. Ruido de aeropuerto de fondo. Perfectamente escenificado. Justo embarcando ahora. El vuelo está retrasado, así que no aterrizaré hasta después de medianoche. Buen viaje. ¿Te quiero? A las 11:47 de la noche. Los sensores de movimiento detectaron a Elliot Porter acercándose a la casa por el patio trasero. Hunter observó a través de las cámaras ocultas cómo el hombre más joven examinaba el sistema de seguridad, encontrando exactamente las vulnerabilidades que esperaba encontrar. Elliot era bueno. Hunter tenía que admitirlo. Se movía por la casa a oscuras como un profesional, evitando los tablones del suelo que crujían y manteniéndose en las sombras. Obviamente había estudiado la distribución extensamente. Lo que Elliot no podía saber era que Hunter lo había estudiado a él con la misma minuciosidad. Está en la cocina, susurró la voz de Johnny a través del auricular, moviéndose hacia las escaleras. Deja que venga a mí. Hunter yacía en su cama, respirando lenta y regularmente. Interpretando el papel de un objetivo dormido. Con los ojos apenas abiertos, vio a Elliot Porter entrar en su dormitorio, con una jeringuilla en la mano. Elliot se movía con confianza depredadora. Acercándose a la cama donde Hunter aparentemente dormía profundamente. La jeringuilla probablemente estaba cargada con suficiente veneno para matar a un caballo. El nuevo método de Sabrina para cuando se le acababa la paciencia. Elliot levantó la jeringuilla. La mano de Hunter salió disparada como una serpiente, aplastando la muñeca de Elliot. El grito de dolor del hombre más joven fue interrumpido por la otra mano de Hunter tapándole la boca. Hola, Elliot. Tenemos que hablar. Los ojos de Elliot se abrieron de par en par con sorpresa y terror mientras el agarre de Hunter se tensaba. La jeringuilla cayó al suelo mientras Elliot se daba cuenta de que su víctima perfecta se había convertido en su peor pesadilla. Asiente si lo entiendes, susurró Hunter. Elliot asintió frenéticamente. Bien. Porque vamos a bajar, y me vas a contar todo sobre ti y mi esposa. Y Elliot, si intentas correr, si intentas luchar, si siquiera piensas en pedir ayuda. Me aseguraré de que vivas lo suficiente para arrepentirte. Capítulo 5, La confesión. En el sótano de la casa de Hunter Allen. Hunter había atado las manos de Elliot a un banco de pesas con bridas que parecían equipo de gimnasio estándar pero que estaban diseñadas para propósitos mucho más oscuros. A unos metros de distancia.
El rostro de Elliot estaba hinchado por la contención inicial de Hunter, su muñeca rota acunada torpemente, pero sus ojos aún mantenían el desafío. No sé de qué estás hablando. Hunter asintió a Johnny Hall, quien salió de las sombras sosteniendo el teléfono celular de Elliot. Interceptamos sus comunicaciones. Sabemos de los pagos de los seguros, de los maridos anteriores. De los niños que se interpusieron. No puedes probar nada. No necesito probar nada en un tribunal, Elliot. Esto no es sobre justicia. Es sobre información. Hunter se levantó y caminó hacia un estante de herramientas a lo largo de la pared del sótano. El trabajo de construcción lo había familiarizado con implementos diseñados para aplicar presión controlada con precisión a diversos materiales. Verás, aprendí algo interesante sobre ti. Tu hermano, el detective Zachary Jackson, ha estado cubriendo tus huellas durante años. La lealtad familiar es admirable, pero los hace vulnerables a ambos. La confianza de Elliot comenzó a resquebrajarse. ¿Qué quieres? Todo. Nombres, fechas, métodos, cuentas bancarias, cómo eligen a las víctimas, cómo eliminan a los testigos, cuánto tiempo llevan operando. ¿Y si no te lo digo? Y luego partes más esenciales. El color se drenó del rostro de Elliot. ¿Estás loco? No, Elliot, soy práctico. Tú y Sabrina hicieron daño a mi hijo. Me han estado envenenando lentamente durante meses. Mataron al menos a otras 6 personas, incluyendo a un niño. La locura sería dejarte vivir después de esta conversación. El tono práctico de Hunter era más aterrador que cualquier grito. Elliot comenzó a entender que no estaba tratando con una víctima típica. Zachary vendrá a buscarme. Tu hermano está sentado en su coche a 3 manzanas de distancia, esperando tu señal de todo despejado. Pero no va a recibirla. Hunter le mostró a Elliot su propio teléfono. Mostrando un mensaje de texto listo para enviar, todo hecho. Objetivo eliminado. De camino a casa. Una pulsación de botón, y Zachary piensa que estás a salvo en casa. Para cuando se dé cuenta de que algo va mal, esta conversación habrá terminado. Elliot miró el mensaje, dándose cuenta de la totalidad de su situación. ¿Qué quieres saber? Todo. Empieza con Charlotte Fowler. Durante las 2 horas siguientes, Elliot Porter confesó una ola de asesinatos que abarcó 7 años y 3 estados. Detalló cómo identificaba a víctimas ricas y aisladas a través de membresías de gimnasios y redes sociales. Cómo Sabrina se infiltraba en sus vidas, interpretando a la novia o esposa perfecta. Charlotte Fowler había sido asesinada porque había visto a Sabrina poner algo en la bebida de su padre. Timothy Douglas había sido disparado durante un accidente de caza simulado cuando descubrió el matrimonio anterior de Sabrina. Marcus Woods había sido drogado y su coche enviado por un precipicio. Ella lo empujó. No lo suficientemente fuerte como para matarlo, solo lo suficiente para que tuviera miedo de contarte cosas. Pero cuando el doctor la reconoció en el hospital, supo que Charlie tendría que ser eliminado eventualmente. ¡Ay! Los accidentes les pasan a los niños todo el tiempo. Ahogamientos, caídas, accidentes de coche. Lo hemos hecho antes. Hunter pulsó enviar en el mensaje de texto al detective Jackson, luego dejó el teléfono de Elliot. Gracias por ser tan minucioso. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Vas a llamar a Sabrina y le vas a decir que ha habido una complicación. Hunter desató la mano sana de Elliot y le entregó su teléfono. Vas a decir que el trabajo salió mal, que me desperté y luché. Que tuviste que matarme de una forma más sucia de lo planeado. Dile que necesita volver a casa inmediatamente para ayudar con la limpieza antes de que la policía se involucre. Nunca lo creerá. Lo creerá porque la codicia vuelve estúpida a la gente. Sabrina piensa que está a punto de heredar 3,5 millones. No va a dejar que una complicación menor la detenga. Elliot marcó con dedos temblorosos. Hunter escuchó cómo su esposa recibía la noticia de su aparente muerte con una emoción apenas disimulada, enmascarada como conmoción y dolor. Tomaré el primer vuelo a casa, dijo Sabrina. Limpia todo. Estaré allí por la mañana. Después de que terminó la llamada, Hunter miró a Elliot con algo cercano a la piedad.
¿Sabes qué es lo gracioso? Tú y Sabrina pensaban que eran tan listos, tan cuidadosos. Pero nunca consideraron que sus víctimas pudieran ser más listas. ¿Qué quieres decir, Elliot? ¿De verdad creíste que te lo pondría tan fácil para robarme y asesinarme? He estado 3 pasos por delante de ustedes desde el día que descubrí lo que eran. Hunter se acercó a un armario y sacó una pequeña cámara de vídeo. Cada confesión que acabas de hacer está grabada. Cada asesinato, cada método, cada víctima. Y en unas 6 horas. Cuando Sabrina entre en esta casa esperando encontrar mi cadáver, va a encontrar algo muy diferente. El desafío restante de Elliot se desmoronó por completo. Por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, muestra piedad a asesinos en serie que atacan a niños. Hunter miró su reloj. Johnny te hará compañía mientras me preparo para el regreso de mi esposa. No te preocupes, Elliot. Tu sufrimiento está a punto de terminar. Mientras Hunter subía las escaleras del sótano, Elliot Porter comenzó a entender de verdad lo que significaba ser atrapado por alguien que jugaba el juego mejor que él. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. El amanecer del sábado encontró a Hunter Allen en su cocina preparando café con la misma precisión metódica que aplicaba a todo. Arriba, la cama permanecía sin hacer. Manchada con lo que parecía ser sangre pero que en realidad era maquillaje teatral mezclado con sirope de maíz. Para cualquiera que entrara en la casa, parecería que había ocurrido una lucha violenta. A las 6:23 de la mañana, la llave de Sabrina giró en la puerta principal. Hunter observó a través de cámaras ocultas cómo su esposa entraba en su casa. Su equipaje de diseño abandonado en el porche. Se movió rápidamente por la casa, llamando a Elliot en susurros urgentes. Elliot, ¿dónde estás? Encontró primero el dormitorio, jadeando con aparente conmoción ante la escena de la carnicería. Sangre en las sábanas, muebles volcados, su marido aparentemente muerto y desaparecido. Hunter tuvo que admirar su actuación. Las lágrimas parecían genuinas. Oh, Dios, Elliot, ¿qué ha pasado aquí? Sabrina sacó su teléfono y marcó. Hunter oyó el teléfono de Elliot sonar en el sótano, donde el propio hombre estaba sentado atado con bridas y contemplando su mortalidad. Elliot, contesta. La policía estará aquí pronto. Necesitamos ponernos de acuerdo con nuestra historia. Registró la casa sistemáticamente, cada vez más agitada con cada habitación vacía. Finalmente, descubrió la puerta del sótano, que Hunter había dejado conspicuamente entreabierta. Elliot. Mientras Sabrina descendía al sótano, Hunter salió de su escondite en el cuarto de la lavandería. Hola. ¿Karine? ¿Buscabas a alguien? Sabrina se dio la vuelta, su rostro pasando por la conmoción, el terror y una furia calculadora en rápida sucesión. ¿Hunter? ¿Pero tú estás? ¿La sangre de arriba? Sirope de maíz y colorante alimentario. Muy efectivo, ¿no crees? Ella miró más allá de Elliot, que estaba sentado sujeto y destrozado en el banco de pesas. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? La voz de Hunter permaneció conversacional, pero la temperatura en la habitación pareció bajar. Sabrina, he aprendido algunas cosas fascinantes sobre mi esposa. Por ejemplo, ¿sabías que tu verdadero nombre es Sabrina Douglas? ¿O que has estado casada 2 veces antes con hombres que murieron en circunstancias sospechosas? La expresión de Sabrina se endureció en algo feo y familiar. No sé de qué estás hablando. También me enteré de Charlotte Fowler. La niña de 6 años que murió porque te vio envenenando a su padre. Elliot fue muy informativo sobre ese asesinato en particular. Elliot, idiota, siseó ella. No culpes a Elliot. Aguantó casi 20 minutos antes de contarme todo, incluyendo cómo me has estado envenenando lentamente durante meses y planeabas asesinar a nuestro hijo porque se estaba volviendo un inconveniente. Por primera vez, un miedo genuino parpadeó en el rostro de Sabrina. ¿Dónde está Charlie? A salvo. Lejos de su madre asesina. Sabrina se enderezó. Y Hunter vio a la mujer real debajo de la fachada, fría, calculadora y completamente sin remordimientos. Bien. Lo sabes.
¿Qué quieres? ¿Dinero? Tengo cuentas. Quiero justicia. ¿Justicia? Sabrina rió amargamente. ¿De un hombre que construyó su fortuna aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino? No finjas que eres mejor que yo, Hunter. Solo estás enfadado porque te ganaron la partida. En realidad, no me ganaron la partida. Mira. Hunter activó un monitor montado en la pared que comenzó a reproducir la confesión grabada de Elliot. El rostro de Sabrina palideció al escuchar a su socio detallar su ola de asesinatos con lujo de detalles. Esta grabación, junto con todas las pruebas de apoyo, está actualmente en posesión de la agente especial del FBI Malia Thomas. La agente Thomas se especializa en conspiraciones de asesinato interestatales y ha estado muy interesada en tus actividades. Estás mintiendo. Soy práctico. ¿De verdad creíste que manejaría esto solo? La confesión de Elliot implica al detective Zachary Jackson en obstrucción a la justicia y cargos de complicidad en asesinato. Tu cuñado probablemente está siendo arrestado mientras hablamos. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el teléfono de Hunter sonó. Respondió en altavoz. Señor Allen, soy la agente Thomas. Tenemos al detective Jackson bajo custodia. Ya ha comenzado a hablar sobre las actividades de su hermano a cambio de una sentencia reducida. Sabrina miró el teléfono con horror. Zachary nunca. Zachary tiene una esposa y 2 hijos pequeños, continuó la agente Thomas. Cuando se enfrentó a cadena perpetua versus cooperación, la lealtad familiar se volvió relativa. Hunter terminó la llamada y miró a su esposa con algo cercano a la satisfacción. Elliot, el detective Jackson y tú irán todos a prisión. La evidencia es abrumadora. Y ahora que Jackson está cooperando, los fiscales no necesitarán depender únicamente de la confesión de Elliot. Esto es imposible. No puedes haber planeado todo esto. Sabrina. He estado planeando esto desde el día que descubrí lo que eras. Cada movimiento que has hecho, cada decisión que Elliot y Jackson tomaron, ha sido guiada por la información que yo quería que tuvieras. Hunter se acercó, y Sabrina instintivamente retrocedió. Verás, aprendí algo importante sobre ti y Elliot. No son tan listos como creen. Los asesinos listos no operan en la misma área geográfica durante 7 años. Los asesinos listos no guardan registros detallados de sus crímenes. Y los asesinos listos ciertamente no confían en familiares con policías corruptos para mantenerse a salvo. ¿Qué quieres de mí? Nada. Estás acabada, Sabrina. Pero antes de que el FBI te lleve, quiero que entiendas algo. La voz de Hunter se volvió mortalmente silenciosa. Heriste a mi hijo. Intentaste matarme. Asesinaste al menos a 6 personas, incluyendo a una niña. No hay nada, nada que pudieras ofrecerme que me hiciera mostrarte piedad. Hunter, por favor. La única pregunta ahora es si cooperas con las autoridades y pasas la vida en prisión o si luchas contra los cargos y te arriesgas a la pena de muerte. Sabrina miró a su alrededor desesperadamente, sin ver escapatoria, ningún ángulo que explotar, ninguna manera de manipular para salir de la trampa que se había cerrado a su alrededor. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde la noche que Charlie se rompió el brazo. El Dr. Houston te recordó de cuando Charlotte Fowler murió. ¿Y has estado planeando esto desde entonces? He estado planeando tu destrucción desde entonces. Y Sabrina, esto es solo el principio. Capítulo 7. El desenlace. El Tribunal Federal del Centro de Los Ángeles había visto muchos casos de alto perfil, pero el juicio de Sabrina Douglas Allen atrajo una atención particular. Los asesinos en serie que atacaban a sus propias familias despertaban un miedo primario en la psique estadounidense, y el circo mediático era implacable. Y la Fiscalía Federal había construido un caso irrefutable utilizando la confesión de Elliot, la cooperación del detective Jackson y la montaña de pruebas que el equipo de Hunter había reunido. Sabrina se veía diferente ahora. La ropa de diseño y el maquillaje perfecto habían sido reemplazados por un mono naranja y una palidez institucional. Su abogada, una defensora pública llamada Nicole Hill, era competente pero superada por el equipo de la Fiscalía Federal. Señor Allen, llamó el fiscal. Por favor.
Cuéntele al tribunal sobre la noche del 15 de junio, cuando descubrió los verdaderos planes de la acusada. Hunter subió al estrado de los testigos con calma y confianza. Durante 3 días de testimonio, destruyó metódicamente cualquier simpatía restante que el jurado pudiera tener por Sabrina. Describió haber encontrado a Charlie con el brazo roto. La advertencia del Dr. Houston y los meses de investigación que revelaron la verdadera naturaleza de su esposa. Cuando el fiscal mostró fotografías ampliadas de las escenas del crimen de las víctimas anteriores de Sabrina, varios miembros del jurado retrocedieron visiblemente. La imagen de la cama de hospital de Charlotte Fowler fue particularmente perjudicial. ¿Y qué hizo cuando se enteró de que su esposa lo había estado envenenando?, preguntó el fiscal. Protegí a mi hijo y reuní pruebas para asegurarme de que nunca pudiera hacer daño a nadie más. Algunos podrían decir que se tomó la justicia por su mano. Seguí la ley exactamente. Cada prueba fue reunida legalmente. Cada grabación se hizo en mi propia propiedad con el consentimiento adecuado. Simplemente me negué a ser una víctima. Durante el contrainterrogatorio, Nicole Hill intentó pintar a Hunter como un marido vengativo que había tendido una trampa a su esposa. No es cierto, señor Allen. ¿Que usted manipuló deliberadamente los eventos para incriminar a mi clienta? Manipulé los eventos para revelar su verdadera naturaleza. Hay una diferencia. Usted creó un engaño elaborado. Creé una oportunidad para que su clienta demostrara su intención asesina. Ella eligió tomarla. Pero si usted no hubiera tendido esta trampa. Señora Hill. Su clienta ya había matado al menos a 6 personas antes de conocerme. Yo no creé a una asesina, simplemente la expuse. El caso de la defensa se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Elliot Porter se había declarado culpable a cambio de cadena perpetua sin libertad condicional y testificó extensamente sobre su sociedad asesina. El detective Zachary Jackson, enfrentando cargos de corrupción, proporcionó información detallada sobre cómo había protegido las actividades de su hermano. Pero fue la propia Sabrina quien dio el testimonio más dañino. En contra del consejo de su abogada, subió al estrado el último día del juicio, aparentemente creyendo que podía encantar al jurado como había encantado a sus víctimas anteriores. Nunca tuve la intención de que nadie saliera herido, comenzó, su voz cuidadosamente modulada para proyectar vulnerabilidad. El fiscal sonrió. Señora Allen. Usted declaró que nunca tuvo la intención de que nadie saliera herido. ¿Cómo explica esta conversación grabada con Elliot Porter, fechada 3 semanas antes de su arresto? Los altavoces de la sala reprodujeron la voz de Sabrina. El niño se está convirtiendo en un problema. Tenemos que ocuparnos de él antes de que le diga a Hunter algo que lo haga sospechar. Me refería a enviar a Charlie a un internado. En esta conversación de 2 días después, a los niños les pasan accidentes todo el tiempo. Ahogamientos en la piscina, caídas por las escaleras. Parecería completamente natural. La fachada de Sabrina se resquebrajó mientras el fiscal reproducía una grabación tras otra de ella discutiendo asesinatos con fría calculación. Sus intentos de explicar la evidencia solo la hacían parecer más manipuladora. Señora Allen, en su opinión experta, ¿cuántos niños necesitan morir para proteger una conspiración de asesinato? Eso no es lo que quise decir. ¿Cuántos maridos es aceptable envenenar por dinero del seguro? Está tergiversando mis palabras. ¿Empujó o no empujó a su hijastro de 4 años? Charlie Allen, ¿de un árbol para intimidarlo? ¿Yo? Él se cayó. Los niños se caen. ¿Sí o no, señora Allen? ¿Empujó a Charlie Allen? Durante 10 segundos, la sala estuvo en silencio. Luego, la máscara de Sabrina se deslizó por completo, revelando a la fría depredadora que había debajo. Iba a arruinarlo todo. La inhalación colectiva del jurado fue audible. Sabrina se dio cuenta de su error inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Hunter observó el colapso psicológico completo de su esposa con satisfacción. Esto era lo que sucedía cuando los depredadores enfrentaban consecuencias reales por sus acciones. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable de todos los cargos. Sabrina gritó mientras se leía el veredicto, su compostura finalmente destrozada por completo. Esto no es justo.
Hunter me tendió una trampa. Manipuló todo. El juez Luke Hammond, que casualmente compartía nombre con el investigador privado de Hunter, pidió orden. Señora Allen, tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal en la sentencia. Mientras los alguaciles se llevaban a Sabrina, ella cruzó la mirada con Hunter a través de la sala. La mirada que le dirigió era de puro odio, pero también de reconocimiento. Finalmente entendió que ella nunca había estado cazando a Hunter Allen. Él la había estado cazando a ella. Después del juicio, Hunter se paró en las escalinatas del juzgado, rodeado de reporteros. Señor Allen, ¿cómo se siente al ver a su esposa condenada? Siento que se ha hecho justicia para Charlotte Fowler, Timothy Douglas, Marcus Woods y todas las demás víctimas. ¿Qué sigue para usted y su hijo? Estamos avanzando. Charlie es lo suficientemente joven como para recuperarse de este trauma. Y tenemos excelentes sistemas de apoyo. ¿Guarda algún resentimiento hacia su esposa? Hunter consideró la pregunta cuidadosamente. El resentimiento implica una emoción continua hacia alguien que ya no importa. Sabrina Douglas Allen es un problema que ha sido resuelto. Esa noche, Hunter regresó a su casa, que ya había puesto en el mercado. Demasiados malos recuerdos. Demasiada contaminación por la presencia de Sabrina. Él y Charlie empezarían de nuevo en una nueva ciudad, lejos de la escena de su trauma. En su estudio, Hunter revisó los informes finales de su equipo. Elliot Porter moriría en prisión. El detective Jackson enfrentaba 10 años por corrupción. Sabrina probablemente recibiría la pena de muerte. Aunque las apelaciones se prolongarían durante años. Más importante aún, la investigación había identificado a otras 3 posibles víctimas que Sabrina y Elliot habían estado vigilando. Esas personas habían sido advertidas discretamente y ahora estaban a salvo, conscientes del peligro que habían enfrentado sin saberlo. Hunter Allen había construido su fortuna siendo minucioso, paciente y absolutamente despiadado con quienes se cruzaban en su camino. En el caso de la traición de su esposa, esas cualidades habían servido a la justicia. Charlie entró corriendo en el estudio. Su escayola finalmente retirada, su brazo completamente curado. Papá, ¿cuándo vemos la casa nueva? Mañana, campeón. ¿Estás emocionado? Sí. Tendrá un árbol grande para trepar. Hunter sonrió. Recordando tiempos más simples en los que su mayor preocupación era si su hijo se rasparía la rodilla jugando afuera. El árbol más grande que hayas visto. Pero esta vez construiremos una casa en el árbol como es debido, con barandillas de seguridad y todo. ¿Puede ayudar la tía Trinity? Por supuesto. La familia cuida de la familia. Mientras Charlie corría a jugar, Hunter reflexionó sobre las lecciones del año pasado. La confianza era preciosa y se rompía fácilmente. La familia, la verdadera familia. Valía la pena protegerla a cualquier costo. Y algunas traiciones eran tan fundamentales que nunca podrían ser perdonadas. Pero había aprendido algo más. A veces, la mejor venganza era simplemente asegurarse de que la justicia se sirviera completa y públicamente. Sabrina Douglas Allen había pasado años creyendo que era más lista que todos los que la rodeaban. Murió creyendo que podía manipular y asesinar sin consecuencias. Se había equivocado en ambos casos. Capítulo 8. La retribución. La Penitenciaría Federal de Victorville, California. No estaba diseñada para la comodidad. Sabrina Douglas Allen había pasado 8 meses en segregación administrativa esperando la conclusión de su proceso de apelación. Su sentencia de muerte había sido confirmada en todos los niveles, y su fecha de ejecución era ahora en 6 semanas. Hunter Allen hizo el viaje desde su nuevo hogar en San Diego un martes gris por la mañana en febrero. La sala de visitas era estéril y fuertemente vigilada. Diseñada para evitar cualquier intercambio de contrabando o comunicación no autorizada. Sabrina parecía mayor de sus 42 años. La prisión le había despojado de los últimos vestigios de la mujer hermosa y encantadora que una vez sedujo a hombres ricos hasta su muerte. Su cabello se había vuelto gris. Su piel pálida y surcada por el estrés. No estaba segura de que vendrías, dijo, acomodándose en la silla de plástico frente a él. Quería verte una última vez. ¿Para regodearte?
para cerrar el libro. Sabrina estudió su rostro, buscando alguna grieta en su compostura, algún ángulo que aún pudiera explotar. Charlie no viene a visitarme. Charlie no sabe que existes. En lo que a él respecta, su madre murió en un accidente de coche hace 2 años. Ha estado en terapia, pero se está recuperando. Me borraste de su vida. Lo protegí de ti. Hay una diferencia. Se sentaron en silencio durante varios minutos, el peso de su historia compartida y su mutua destrucción pesando entre ellos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si nunca te hubieras enterado? Preguntó Sabrina. No. Me habrías matado a mí, finalmente, a Charlie. Luego habrías pasado a tu próxima víctima. Tal vez. O tal vez me habría conformado contigo. Hunter negó con la cabeza. La gente como tú no se conforma, Sabrina. Se aburre. Y los asesinos en serie aburridos son asesinos en serie peligrosos. ¿Gente como yo? Depredadores. Disfrutabas la caza, la manipulación, el asesinato. El dinero era solo un extra. La máscara de Sabrina se deslizó ligeramente, revelando un destello de la fría inteligencia debajo. Tú disfrutaste destruyéndome igual. Sí, dijo él. ¿Lo hice? Su honestidad pareció sorprenderla. Al menos eres honesto al respecto. Nunca he fingido ser un buen hombre, Sabrina. Solo soy un mejor depredador de lo que tú eras. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor? Se supone que explique por qué perdiste. Hunter se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros? Tú mataste a gente inocente por dinero. Yo destruí a una asesina en serie para proteger a gente inocente. Tú apuntaste a los vulnerables. Yo apunté a los culpables. Aún así destruiste una familia. Tu propia familia. Tú destruiste nuestra familia en el momento en que decidiste herir a Charlie. Todo lo que siguió fue una consecuencia. La compostura de Sabrina finalmente se rompió. Te amé. A mi manera. Sí te amé. No, no lo hiciste. Amabas lo que yo representaba, seguridad, riqueza, respetabilidad. Me viste como un problema a resolver, no como una persona a la que amar. ¿Y ahora? Ahora eres un problema que ha sido resuelto. El guardia anunció el final del tiempo, y Hunter se levantó para irse. Hunter, llamó Sabrina. Cuando me ejecuten, ¿estarás allí? Consideró la pregunta seriamente. No. No mereces tanta de mi atención. ¿Qué le dirás a Charlie sobre mí cuando sea mayor? La verdad. Que su madre biológica estaba enferma. Y que esa enfermedad la hacía peligrosa para las personas que debería haber protegido. ¿Y sobre ti? ¿Le dirás de lo que eres capaz? Hunter se detuvo en la puerta. Charlie aprenderá que algunas personas en este mundo hieren a otras por placer o beneficio. Y aprenderá que esas personas pueden ser detenidas por alguien dispuesto a pagar el precio necesario. ¿Y si se vuelve como tú? Entonces que Dios ayude a quien amenace a su familia. Hunter salió de la prisión sin mirar atrás. 3 horas después. Estaba en casa a tiempo para recoger a Charlie de la escuela. ¿Cómo te fue el día, campeón? Bien. Estamos estudiando las mariposas en la clase de ciencias. ¿Sabías que empiezan como orugas y se transforman completamente en algo diferente? No lo sabía. Se llama metamorfosis. Metamorfosis, repitió Charlie con cuidado. ¿Las personas también pueden hacer eso? ¿Cambiar a algo completamente diferente? Hunter pensó en su esposa, que había cambiado de aparente inocencia a monstruosidad revelada. En Elliot Porter. La gente solo se convierte en más de lo que ya era por dentro. ¿Qué eres tú por dentro, papá? Hunter miró a su hijo, sano, feliz. Seguro y completamente inconsciente de la violencia que había sido necesaria para preservar su inocencia. Soy alguien que protege a las personas que ama. 6 semanas después. No contaminada por recuerdos de traición y violencia. Charlie, ahora de 8 años, estaba en el patio trasero con su nueva madrastra, Trinity McCarthy Allen.
Hunter se había casado con su cuñada 18 meses después de la muerte de Sabrina, tanto por razones prácticas como emocionales. Charlie necesitaba una figura materna. Trinity necesitaba estabilidad después de su divorcio y Hunter necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Absolutamente. Su matrimonio se basaba en la honestidad más que en la pasión. Trinity lo sabía todo sobre Sabrina, sobre los asesinatos, sobre el papel de Hunter en hacer justicia. Lo había aceptado todo porque entendía la verdad fundamental. Hunter Allen era peligroso para quienes amenazaban a su familia, pero totalmente devoto de quienes se ganaban su lealtad. «Papá, mira», llamó Charlie, señalando la elaborada casa del árbol que Hunter había construido en su enorme roble. «Trinity me enseñó a hacer nudos marineros». «Muéstrame», respondió Hunter, observando a su hijo demostrar su nueva habilidad con la paciencia y precisión que parecían ser rasgos heredados de los Allen. Los últimos 2 años habían sido de curación y reconstrucción. Charlie no recordaba que Sabrina lo hubiera empujado del árbol. La terapia para el trauma había ayudado a procesar esas experiencias sin crear un daño permanente. La recordaba como alguien que se había enfermado y había muerto. Una versión desinfectada de la verdad que protegía su infancia mientras sentaba las bases para una honestidad más completa cuando fuera mayor. El negocio de Hunter se había expandido significativamente. La notoriedad del juicio había dañado inicialmente su reputación. Pero la revelación de que había ayudado a detener una red de asesinos en serie finalmente había mejorado su posición. La gente quería trabajar con alguien que pudiera manejar situaciones extremas con precisión calculada. Más importante aún, encontró la paz con su propia naturaleza. Hunter Allen no era un buen hombre en ningún sentido convencional. Era despiadado, implacable y capaz de una violencia extraordinaria cuando estaba motivado. Pero también era protector. Leal y completamente devoto de la justicia tal como la entendía. Su teléfono vibró con un mensaje de Luke Hammond. Un nuevo cliente quiere reunirse. El marido sospecha que su mujer le es infiel. ¿Te suena? Hunter sonrió sombríamente. Luke había aprovechado su papel en el caso de Sabrina para crear un próspero negocio de investigación privada, especializándose en casos domésticos con posibles elementos criminales. Respondió con un mensaje de texto: «No me interesa la terapia de pareja. Esto es diferente». El anterior marido de la mujer murió en circunstancias sospechosas. El cliente tiene miedo. Hunter consideró la solicitud. Una parte de él quería retirarse del negocio de la caza para centrarse en ser padre y esposo. Pero otra parte, la que había destruido sistemáticamente a Elliot Porter y Sabrina Douglas, se agitó con interés. Había depredadores en el mundo que atacaban a personas inocentes, asesinos en serie que usaban el matrimonio como estrategia de caza, funcionarios corruptos que protegían a asesinos por dinero o lealtad familiar. Y había gente como Hunter Allen que entendía que a veces la única forma de detener a los monstruos era convertirse en algo monstruoso. «Papá, sube», llamó Charlie desde la casa del árbol. «Trinity ha preparado sándwiches». Hunter miró a su hijo, sano, feliz, seguro y completamente inocente de la violencia que se arremolinaba a su alrededor. Charlie crecería sabiendo que estaba protegido, sabiendo que su padre movería cielo y tierra para mantenerlo a salvo. «Ya voy, campeón. Pasaremos todo el día allí. ¿Me enseñarás a surfear? Cuando seas un poco mayor. Pero te enseñaré a leer las corrientes, a entender cuándo el agua es segura y cuándo es peligrosa». Charlie asintió seriamente, absorbiendo la lección de que todo en la vida requería una cuidadosa evaluación de riesgos y beneficios. Después del almuerzo, mientras Trinity ayudaba a Charlie con los deberes, Hunter regresó a su estudio y consideró el mensaje de Luke. En algún lugar de la ciudad, un hombre vivía con una mujer que podría estar planeando su muerte. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Porque los depredadores nunca dejaban de cazar. Encontraban nuevas víctimas, nuevos planes. Nuevas formas de explotar la confianza y la vulnerabilidad humanas. Y a veces, la única forma de detenerlos era cazarlos primero. Hunter Allen había aprendido a vivir con su propia naturaleza. La inteligencia calculadora que podía construir imperios empresariales. La paciencia que podía esperar años por el momento perfecto.
La crueldad que podía destruir a los enemigos por completo. Más importante aún, aprendió a usar esos rasgos al servicio de algo más grande que él mismo, la protección de personas inocentes de aquellos que les harían daño. En el cajón de su escritorio, Hunter guardaba 2 fotografías. Una mostraba a Charlie en su primer día de escuela en San Diego, sonriendo con el optimismo de sus 8 años. La otra era un recorte de prensa de la ejecución de Sabrina, un recordatorio de lo que les sucedía a las personas que amenazaban a su familia. Ambas fotografías representaban la misma verdad. Hunter Allen haría lo que fuera necesario para proteger a las personas que amaba. Y en un mundo lleno de depredadores, ese era exactamente el tipo de padre que Charlie Allen necesitaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.